muchísimas gracias por acompañarnos. Tal como lo anunciábamos al inicio de esta edición, vamos a hablar de un tipo de economía que está en auge a nivel mundial, que tiene una representación del PBI de alrededor del 6% y que en nuestro país representa además una gran oportunidad para los emprendedores creativos. ¿De qué hablamos? Hablamos de la economía naranja. Para entender un poco de qué se trata, nos encontramos con Carla Olivieri. Ella es rectora de la UCAL y es especialista además en innovación y liderazgo, a quien damos la bienvenida. Muchísimas gracias, Carla, por acompañarnos en Agenda Cultural. Queremos entender, en principio, a qué nos referimos cuando hablamos de economía naranja y por qué ese término también, este color en particular. Sí, gracias, Jennifer, por la invitación, y te cuento que tú también eres parte de la economía naranja porque la industria audiovisual, el periodismo también es parte de ella. La economía naranja es un término que introdujo el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, para referirse a las industrias creativas. La razón por la que es naranja, bueno, hay muchas razones, pero una de ellas, que es la que más me gusta a mí, es porque lo que busca la economía naranja es sacarle el jugo a las ideas. Entonces, por eso tiene... A los emprendimientos. Sí, a las ideas. Y básicamente lo que buscó el BID con la introducción del término de economía naranja era cuantificar su aporte en el PBI mundial. Como tú has dicho, representa el 6% de la economía mundial, que no es nada despreciable. Y lo que busca el BID es que los países lo pongamos en agenda, que usemos o que también cuantifiquemos el aporte de las industrias creativas en nuestra fórmula del PBI, así como la agricultura, la minería, la pesca, la industria, etcétera, porque es importante. Ahora, cuando hablamos de un tipo de economía en auge, como es la economía naranja, quizás para poder situar a nuestro público, cuando hacemos comparaciones, por ejemplo, con la pesca, tiene indicadores muy alentadores. Sí, por ejemplo, la economía naranja, bueno, que son, como dije, las industrias creativas como el mundo del cine, audiovisual, las editoriales, la gastronomía también entra, la arquitectura, el marketing asociado con la parte creativa, la publicidad, etcétera. Hoy, bueno, en el 6% del PBI mundial. Sin embargo, el CEPLAN ha tratado de cuantificar el aporte de las industrias creativas en nuestro país, que no es fácil medir por el alto grado de informalidad que tenemos. Sin embargo, es hasta 5 veces más de lo que hoy aporta la pesca. Entonces, es un tema que sí deberíamos tener mucho más en cuenta en la medición de la economía y en la promoción, sobre todo. Hay que promover mucho más participación de jóvenes, adultos, etcétera, que en el Perú... si hay algo que abunda es la creatividad, es el ingenio del peruano, y acá lo que buscamos es que estas buenas ideas, con una metodología bien trabajada, se conviertan en negocios y sean rentables. Bueno, cuando hablamos además de economía naranja, según las estimaciones que se dan, que no son la ciencia cierta a propósito de la informalidad que es un motor también en nuestro país, genera empleo más o menos a 700.000 personas. La gran pregunta sería, ¿qué se necesita en el Perú para impulsar aún más estas industrias creativas y que sean una fuente de ingreso y una fuente de oportunidad también, sobre todo para los jóvenes, por ejemplo? Lo primero es mapear, ¿no? Hacer un diagnóstico, que ya el CEPLAN avanzó en algo, ¿no? Es actualizar un poco las cifras. El CEPLAN predijo que para el próximo año ya iban a significar 5% de nuestro PBI. Pero en realidad podemos hacer que esto duplique. ¿Actualmente cuánto representa? Ahora debe estar cerca del 3%, 3-4%, porque no hay cuantificaciones de este último año. Se hizo un avance en Produce cuando se iniciaron las mesas de trabajo de innovación, que siguen trabajando muy bien. Sin embargo, la economía naranja es algo diferente, porque busca sacarle el jugo a la creatividad de estos sectores en particular, y no solamente las innovaciones a través de la tecnología, etcétera. Se complementa con lo que ya está haciendo Produce. En el 2016, por primera vez en el CADE, en los famosos CADE, se puso como tema la economía naranja, pero de ahí se quedó. Colombia, yo creo que es un caso fantástico para replicar, para imitar. Colombia, el año pasado, el presidente Duque nombró y creó un viceministerio de la creatividad y de la economía naranja. Y bueno, claro, el presidente Duque participó de estos estudios de la economía naranja con el BID, y el viceministro es justamente el autor de este libro maravilloso de la economía naranja, que es Felipe Buitrago. Entonces yo creo que
aprender de la experiencia de Colombia sería interesante para un poco seguir sus pasos, porque por algo lo han puesto ahí. Un poco para replicar, pero también es importante esclarecer algunas dudas al respecto, ¿no? Justamente a propósito del caso colombiano que tú señalas, como todo tipo de economías y modelos nuevos que se empiezan a aplicar a cierto mercado, en este caso el mercado de Colombia, aparecen las críticas. Por ejemplo, leía algo así como que se benefician solamente las industrias capaces de moverse a ritmos acelerados de mercado. ¿Cómo podríamos adherir este tipo de economía a nuestra realidad, teniendo en cuenta que no tenemos el presupuesto que tiene, por ejemplo, en cultura, países como Colombia, países como Argentina? Es que justamente el propósito es que este tema se vea como un tema estratégico. La razón por la que Colombia lo tiene hoy como un viceministerio es porque desde hace muchos años, inclusive desde la época del presidente Uribe, se decretó y se definió a las... Bueno, en ese momento no se llamaban industrias creativas, pero ciertos sectores como la animación, el mundo audiovisual, etcétera, como ejes estratégicos para el crecimiento de Colombia. Y tiene que ser una política de Estado. Y cuando es política de Estado se ve el tema de manera integral. Un viceministerio que tiene no solamente un presupuesto, sino también se desarrollan las estrategias para acelerar el ritmo del crecimiento. Solamente dos temas de dos industrias creativas en las que nosotros tenemos una ventaja impresionante. Una es la gastronomía. Ya ahí hemos crecido brutalmente y tenemos un know-how, una expertise buenísimo, además de los maravillosos ingredientes y los maravillosos chefs que tenemos en el Perú. Este desarrollo se ha dado un poco de manera orgánica porque, bueno, está amarrado el tema de la educación, con la cantidad de escuelas de gastronomía que existen, la investigación, etcétera, que ha permitido ese desarrollo. Pero eso lo podemos explotar muchísimo más. Otro es el mundo audiovisual, el cine. El cine, ¿no? Que cada año aumenta las películas de una manera maravillosa, ¿no? Películas que pasamos de, no sé, 30 películas que se estrenan a 51 del 2019. Increíble, ¿no? Que en mi época creo que yo nunca he visto una película producida en el Perú, nunca, jamás. Ahora es un tema ya frecuente y es un tema de conversación, pero podemos hacer que eso crezca muchísimo más. Un poco también para esclarecer las dudas con respecto a qué entendemos por economía naranja, tomando de nuevo el caso de Colombia. Se vino todo encima cuando no le dieron estas facilidades, por ejemplo, a Uber o a Rappi o este tipo de aplicaciones. ¿Qué tipo de emprendimientos sí están dentro de la economía naranja? Porque me imagino que se abre también una vitrina de posibilidades, pero tiene que tener ciertos lineamientos también. Sí. En este caso, la economía naranja se refiere específicamente a las industrias creativas, que es donde convergen la cultura con algunos emprendimientos relacionados con temas como la arquitectura, donde la creatividad tiene un protagonismo, ¿no? La creatividad en la arquitectura, en el mundo publicitario, en la animación, etcétera, tiene muchísimo que ver. Entonces, esta convergencia es lo que desarrollan las industrias creativas. Sí es cierto que en startups tipo Uber, etcétera, la creatividad tiene muchísimo que ver para idear esto. Hay muchas formas de creatividad de emprendimientos. Y también, maravilloso, ¿no? ¿Y cuál porque es el contenido, lo lindo de la creatividad es que nace de donde hay algo que está fallando, donde hay un problema. La maravilla de la creatividad es que son personas obsesionadas con los problemas y buscan ahí donde están las oportunidades para poder darle la vuelta a este problema, convertirlo en una idea y luego convertirla en algo rentable. En el caso específico de Uber, efectivamente, había un déficit con el servicio de taxis, que lo hay a nivel mundial, y lo que hicieron fue ver una manera creativa para poder saltarse las regulaciones. Pero no necesariamente está contemplada dentro de esa En ese caso, no. Solo cuando está relacionada a industrias culturales. Una industria creativa, sí. Bueno, muchísimas gracias, Carla, por explicarnos un poco qué representa y qué potencial además tiene nuestro país. En un país que tenemos una cantidad de oportunidades, de creatividad, desde todos los aspectos, ¿no? Desde el cine, que estamos creciendo muchísimo. Y es la oportunidad del siglo, porque uno no necesita, como antiguamente, millones y millones de dólares para montar una industria. En este caso, no. Es una buena idea, bien trabajada, con una buena metodología, mucha persistencia, que la puedes hacer realidad. Bueno, y apuntando a que esta proyección del 5% de nuestro PBI sea una realidad. Y se multiplique. Y se multiplique. Muchísimas gracias por acompañarnos, Carla Olivieri, rectora de Local y además especialista en innovación y liderazgo, explicándonos lo que representa la economía naranja, la economía de las industrias culturales. Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por su sintonía.